Aquí los genios están trabajando. Ya estamos listos casi con el pequeño fragmento de la animación que están haciendo. Así que Jenny, cuéntame cómo vamos. Pues Dragoberto, hicimos dos ejercicios que intentamos animar. En uno, las manos de Julián, nuestro amigo, patearon un balón para hacer un gol. Y en el otro, nuestra amiga, ¿cómo es tu nombre? Lady transformó un balón de fútbol en este muñequito un poco raro, pero se logró. No sé cómo hacemos para ver. Pidámosle a la cámara que se acerque aquí a la pantalla. Bueno, vamos a hacer una cosa, muchachos. Dejémoslo ahí, vamos a ver si podemos seguir trabajando. Tenemos una información de última hora, entonces nos toca cortar. Vámonos Listo. de una y ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora el alcalde mayor de Bogotá hace un anuncio muy importante y va a ser la construcción del Transmilenio, del metro ligero, mejor, o tranvía por la carrera séptima. Escuchemos lo que dice el alcalde mayor de la ciudad sobre lo que será la puesta en marcha y la ejecución de este proyecto. El metro ligero o el tranvía en la ciudad de Bogotá. El primer corredor es el denominado Tranvía del Sur. Ha sido presentado por una coalición de firmas de ingenieros y constructores de la ciudad de Bogotá, entre ellos Pedro Gómez y compañía, Nexus Infraestructura, Egis Rail, que es una empresa francesa, Sain Ingenieros y otros. El trazado ocupa parte del corredor férreo del sur que viene en línea recta desde la ciudad, desde el municipio de Soacha hasta la estación de La Sabana, pero el trayecto en cuestión arrancará desde Villa del Río, en el área, en la estación de Transmilenio que se denomina Madelena, hasta la estación de La Sabana. Este trayecto tiene 10 kilómetros, en él habrán 18 estaciones de tranvía. Se estima que moverá una demanda de 200.000 pasajeros por día y el costo estimado del proyecto es de 553.000 millones de pesos, una cifra un poco superior a los 300 millones de dólares. El segundo corredor férreo, que a partir del día de hoy comienza su etapa de factibilidad, es la carrera séptima, entre la calle, exactamente entre la estación de La Sabana, calle 19, carrera séptima hacia el norte, hasta llegar a la calle 193. La firma de ingenieros, los mismos del corredor férreo anterior, estudiarán en etapa de factibilidad este corredor que tendrá 21 kilómetros, 2 veces más que el anterior, 27 estaciones en él, con un estimativo de demanda de 300.000 pasajeros día
y con un costo estimado del proyecto de 1.069.000 millones de pesos, es decir, entre los dos corredores, una inversión aproximada de 1.600.000 millones de pesos, más de 900 millones de dólares a la tasa de cambio actual. La emisión de concepto favorable que en este momento el gerente de Transmilenio otorgará significa que las propuestas son de interés público, que cumplen con las políticas sectoriales y que las propuestas contienen elementos que permiten inferir que pueden llegar a ser viables. A partir de este momento, los originadores continuarán con la estructuración del proyecto y tendrán un término máximo de 9 meses para entregar los estudios de etapa de factibilidad. Aquí se agregan qué tipo de estudios, similar a los términos de referencia, presenta el distrito a estas firmas de ingenieros y constructores. Una vez termine la etapa de factibilidad que hoy se inicia la tercera fase de la iniciativa público-privada, que es abrir el concurso en donde esta firma, por virtud de la ley, por haber presentado primero en el tiempo el proyecto de prefactibilidad y por haber logrado pasar a la etapa de factibilidad, tendrá una ventaja de 10 puntos sobre sus competidores para iniciar la construcción, que en este caso sería el tranvía de la carrera séptima hasta la calle 19 y de allí a la estación de la Sabana, y el tranvía del sur, que arrancaría de Madelena hasta la estación de la Sabana en línea directa. Los otros corredores férreos, por razones del estudio que se ha hecho de las propuestas de prefactibilidad, aún aguardan una serie de requisitos para iniciar después la etapa de factibilidad en ellos. Así que con alegría damos inicio a la etapa final de factibilidad del tranvía de la carrera séptima y del tranvía del sur. Le cedo la palabra al gerente Fernando San Clemente para la firma de los actos administrativos y clarificar más puntualmente estos aspectos. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes y un feliz año y un cordial saludo a los amigos de la prensa. Efectivamente, tal como lo anunció el señor alcalde, en este momento estamos procediendo a firmar los respectivos actos administrativos mediante los cuales efectivamente la empresa Transmilenio como ente gestor da luz verde a la etapa de prefactibilidad de estos dos importantes proyectos para la ciudad capital. Es importante precisar que estos dos proyectos son proyectos exclusivamente de iniciativa privada y en ese orden de ideas no demandan recurso fiscal alguno. Es muy importante hacer esa precisión y es uno de los grandes de las grandes motivaciones que tiene la administración del alcalde Petro. Aquí nos acompaña la cabeza del sector, la doctora Ana Luisa Flechas. Estos ejercicios los hemos venido trabajando transversalmente con todas las entidades del distrito, es decir, la Secretaría de Movilidad, el IDU, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Económico, para poder, insisto, pasar o avalar esta etapa. En principio, la estructuración de estos dos proyectos está contemplada con una tarifa al usuario a pesos de diciembre del 2012 de 1.500 pesos. Tentativamente este sería un proyecto bajo los cuales los privados no solo habilitan los corredores férreos y el sistema tranvía, el material rodante, sino que adicionalmente, por supuesto, lo operan y lo explotan por un horizonte de 30 años. Entonces yo creo que con esta información, señor alcalde, doctora Ana Luisa y amigos de la prensa, pues si tienen cualquier inquietud sobre el particular, con el mayor de los gustos. Como lo anunciaba el alcalde, a partir de este momento, los originadores tienen 9 meses para construir los estudios que nos permitan avanzar a la etapa de factibilidad. Y una vez
avancemos en esa etapa. Como esta es una iniciativa exclusivamente privada que no requiere recurso fiscal, de acuerdo a los decretos reglamentarios de la ley de APP, nosotros colgaríamos esta propuesta en el SECOP y en la página web de Transmilenio para ver si cualquier tercero interesado quiere de alguna manera mejorar la propuesta de los originadores, en evento en el cual, si eso se llegase a presentar, ellos tienen la posibilidad de pujar y igualar o mejorar la oferta de ese tercero interesado. Entonces, hasta acá, señor alcalde, no sé, los amigos de la prensa si tienen algún tipo de inquietud. Doctor San Clemente, ¿quiénes son las firmas interesadas en construir estos dos corredores, tanto por el sur y por la séptima? ¿Y qué pasarán con los estudios también preliminares que estaban adelantando en la CAF? Mira, básicamente son las mismas firmas, como lo anunció el señor alcalde, son firmas constructoras de la importancia como Pedro Gómez, de Marval, y adicionalmente está Sain Ingenieros Constructores, Nexus Infraestructura, que es un fondo de inversión, eso en materia del tranvía del sur, y Tranvía Bogotá, exactamente los mismos originadores con excepción de la firma Marval. Esos son realmente los privados que están presentando a consideración del distrito de Transmilenio esta propuesta. Con relación al acompañamiento de la CAF, efectivamente, como ustedes fueron testigos, en el mes de diciembre se suscribió ese acompañamiento en cabeza del señor alcalde mayor, la CAF, la doctora Ana Luisa, la directora del IDU, y en el mes de mayo nos deben entregar ese insumo. ¿En qué consiste el acompañamiento de la CAF? Particularmente es un estudio de demanda, de preinversión, y a juicio de la CAF cuáles son los diferentes corredores de tranvía que puede contar la ciudad hacia el futuro. Lo cual es muy interesante porque si efectivamente nos entregan los privados sus estudios de factibilidad en un horizonte de 9 meses, vamos a tener unos elementos de juicio técnicos suficientes con el apoyo del insumo de la CAF para podernos pronunciar sobre la eventual factibilidad de ambos proyectos. Televisión. Por favor, alcalde, buenas tardes, ¿cómo le va? Alcalde, quiero preguntarle lo siguiente, ¿ustedes cuándo aspiran a arrancar obras como tal de estos dos proyectos? A Limón. Sí. La APP, ley aprobada recientemente, pues hace un año, sin estrenar en Colombia. Creo que esta es la fase más perfeccionada de una APP en todo el país, si no me equivoco. No he escuchado un avance mayor en otras regiones del país sobre iniciativas privadas que, haciendo obras que antes se consideraban públicas, pueden gozar de una rentabilidad de ellas por un tiempo determinado. Es una figura parecida a la concesión, solo que, y esa es la gran diferencia, mientras la concesión es abiertamente, explícitamente, un proceso licitatorio de iniciativa pública desde el comienzo, esta, al contrario, es una iniciativa privada que arranca por el hecho de ser presentada en una fecha determinada por una serie de empresas privadas. La etapa de prefactibilidad ha pasado. Hoy, precisamente, se cierra, se supera la etapa de prefactibilidad y comienza la factibilidad. La factibilidad tiene un espacio temporal máximo de 9 meses, según la ley. Puede terminar en 3 meses, puede terminar en 4 meses, puede terminar en 6 meses. Habrán requerimientos, es un proceso de negociación técnica entre el Estado, en este caso Transmilenio, que nos representa en el distrito, y la empresa privada que aquí
ha hecho su propuesta. Esa discusión técnica de aspectos ambientales del proyecto, de aspectos del diseño de las estaciones, de la tecnología que se va a usar, del tipo de vagones, etcétera, de las estaciones eléctricas, que aquí en este caso son supremamente importantes, de las obras de semi-urbanismo, puede llegar a durar, y ese es el máximo, hasta 9 meses. Una vez termina ese periodo, que hoy no podemos determinar su tiempo, sino su máximo, en donde contaremos con la asesoría de la Corporación Andina de Fomento, como aquí se ha indicado, para lo cual ya se había firmado un convenio previo, precisamente para dotar al distrito del cuerpo de asesoría técnica suficiente para enfrentar los criterios de una propuesta de modo férreo, que en la ciudad de Bogotá hace décadas no se presenta. Entonces se inicia el concurso. En el concurso, cualquier otro, empresa privada, unión temporal, etcétera, puede tratar de superar la propuesta alcanzada por esta iniciativa. Si la supera, será otro el constructor. Si no la supera, quienes construirán el tranvía de la Séptima y el tranvía del Sur serán estas firmas de constructores, la mayor parte de ellas colombianos, y solo hay una firma francesa. Así que ese es el procedimiento de acuerdo a la ley. Superamos la primera etapa, entramos a la segunda, que es la determinante, y si logramos superar la segunda fase con éxito, es decir, se concreta, se terminan de mutuo acuerdo los estudios de factibilidad final, entonces se abre un concurso que es un pequeño periodo de tiempo, se asigna y comienza la construcción. Ahora, el tiempo de la construcción, que es otro tema diferente, de acuerdo a la prefactibilidad, es un periodo que puede durar hasta 3 años de construcción. Alcalde, escúcheme, pero según lo que yo interpretaría de lo que usted está diciendo, ustedes aspirarían a arrancar como máximo a comienzos del otro año construir. Si mal no estoy, los 9 meses es máximo el periodo del embarazo. Es a partir de hoy, luego Sí. termina este año, sí, señor. El concurso, el final de año, Sí. ¿estaríamos de acuerdo con eso? Sí, así es. O sea, alcalde, ¿arrancarían ustedes con el próximo año construir? Esa es la idea. Así es. Si nos va bien en la etapa de factibilidad. Exactamente, como señala el señor alcalde, si la etapa de factibilidad prospera y efectivamente agotada la invitación que tentativamente tenemos por disposición de ley de colgar esta propuesta o estas propuestas para ver si un tercero interesado las mejora y eventualmente los originadores igualan o mejoran esa propuesta de ese tercero, estaríamos arrancando tentativamente a partir de enero del próximo año, y a partir de ese momento la etapa de construcción y operación de los corredores duraría 36 meses. Es decir, en ese orden de ideas, si todo sale como es la ilusión que tenemos, la administración del alcalde Petro dejaría completamente definido la obra en ejecución del tranvía por la carrera séptima y por el sur de la ciudad. Se prepara Oscar Rueda, pregunta Juan Carlos Vázquez de City TV. Buenas tardes, 2 preguntas. La primera al doctor Fernando San Clemente. ¿Cuál es específicamente la ruta que empieza desde el sur, que empieza desde Magdalena y va hasta el centro de Bogotá, exactamente por dónde va a coger? Y para el alcalde, definitivamente esta es la apuesta que usted tiene, el camino que escogió para hacer el metro ligero. Definitivamente, si no es por aquí, uno podría pensar que de pronto no se va a poder hacer el metro ligero bajo su administración. A ver, arrancamos, que este es el metro ligero. El tranvía es el mismo metro ligero. Entonces, para hacer esa precisión. Y en relación con cuál es el tramo, el corredor del tranvía del sur, arrancamos en la estación de La Sabana, que será, por obvias razones, el corazón del sistema férreo de la ciudad capital, y coge
coge hacia la estación de Madelena en el sur de la ciudad y fundamentalmente es un tramo de 10 kilómetros que contará con 18 estaciones. Eso quiere decir que más o menos cada 700 metros tendremos una estación del tranvía en el sur. Sí, pero ¿cuáles son las vías principales? Digamos, autopista sur, Autopista sur. Ese es el corredor férreo ya existente. Exactamente. Inicia la intersección de la Villavicencio con la autopista sur. Ahí sale un corredor diagonal que era el antiguo corredor férreo del sur y llegas al corredor de occidente que es una de las estaciones de trabajo. Utiliza vías de la ciudad siempre por el corredor férreo. O sea, pasa eso a la primera mayo. Voy a explicarle, aunque no sé si tengamos un mapa, si lo tenemos ahí en los archivos. Si ustedes miran un mapa de Bogotá, Bogotá tiene hoy 3 corredores férreos. Los corredores férreos siempre van en línea recta, en forma radial, y todos llegaban a la estación de la Sabana. La estación de la Sabana aquí va a ser la gran estación central del proyecto de modo férreo en la ciudad de Bogotá. Obviamente se recupera, de hecho ya es uno de los monumento nacional y de los más hermosos de la ciudad de Bogotá. En forma radial significa que portentosamente quienes hicieron los corredores férreos hace décadas le dejaron uno de los mejores regalos a la ciudad de Bogotá, porque son corredores que precisamente consultan el diario uso, la demanda cotidiana del transporte de servicio público de la ciudad de Bogotá, que siempre sigue estando hoy en forma radial. Va desde el borde occidental fundamentalmente hacia el centro y se devuelve en las horas de la tarde. Esos corredores son el que denominamos séptima, que en realidad es la novena, que viniendo de Zipaquirá entra a la ciudad de Bogotá por la calle 193, que es donde iniciaría el proyecto propiamente dicho, viene por todo el... Aquí está, vamos a ver si me dan un... ahí en línea punteada verde, pueden verlo, hacia arriba, y coge la carrera séptima pavimentada, hoy, hacia la altura de Usaquén, calle 116 aproximadamente, calle 119, y allí hacia el sur ya abandona el corredor férreo y va por la carrera séptima hasta la calle 19 y baja hasta la estación de la Sabana. Aquí va a surgir una pregunta que ahora respondemos. Ese es el primer corredor férreo. Es parcialmente férreo hoy. Segundo corredor férreo es el que va de Fontibón, en realidad viene desde Facatativá, llega a Fontibón y en esa línea azul que ustedes ven va en línea recta, muy cerca del aeropuerto El Dorado, pasa y llega hasta la estación de la Sabana. El tercer corredor férreo es la línea roja hacia el sur. Si se expande iría hasta Soacha. Lamentablemente un tramo del Transmilenio destruyó ese corredor férreo, lamentablemente, porque si no hubiéramos podido extenderlo directamente hasta Soacha, esa será una fase posterior. Pero en línea recta, como ustedes ven desde Soacha, llega a ese punto que se llama Madelena, 1 de mayo con 68, y ya va directo hasta coger la estación de la Sabana. Ese es el corredor del sur. Son 3 corredores. Nosotros, y así quedó consignado en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, queremos utilizar los 3 corredores férreos bajo la modalidad de lo que se denomina en el mundo metro ligero, o en inglés LRT, o en español tranvía, o en francés tram-tren. Nosotros le llamamos el tranvía del sur, el tranvía del norte.
El proyecto que va de Fontibón hasta la estación de la Sabana aún está en etapa de prefactibilidad. Los otros dos proyectos, el que va desde la 193 hasta la estación de la Sabana por la séptima y el que va de Madelena hasta la estación de la Sabana en el sur, son los que hoy entran a la etapa de factibilidad. Estos tres proyectos, comenzaríamos por los dos primeros, más la primera línea de metro pesado, configuran el modo férreo de transporte público masivo integrado al sistema SITP de la ciudad, coordinado con los otros modos de transporte, hoy buses en sus dos modalidades, la tradicional y lo que denominamos Transmilenio, y lo que será el proyecto de cables que también avanza en la etapa de factibilidad, 2 cables en la ciudad. El conjunto de este sistema es lo que denominamos un sistema de transporte multimodal. Es decir, abandonamos la tesis tradicional en la ciudad de Bogotá y anacrónica de que el transporte público masivo solo debe construirse a partir de un solo modo, por ejemplo, los buses. Y acogemos, y así quedó inscrito en el plan de desarrollo, lo que en las ciudades modernas se denomina el sistema multimodal, es decir, de varios modos de transporte diferentes articulados entre sí. Al transporte tradicional de buses, que hoy se integra al SITP, construimos esta red de transporte férreo. Habrán otros modos como los cables, las bicicletas y otros, y darán el marco de un sistema de transporte multimodal para una ciudad moderna en el siglo XXI, la ciudad de Bogotá. Entonces, este es el arranque del transporte multimodal masivo, público en la ciudad de Bogotá. Se prepara Sebastián Céspedes. Pregunta Oscar Rueda de RCN Televisión. Alcalde, muy buenas tardes. Pues quería preguntarle si definitivamente esta va a ser la alternativa para todas las obras de movilidad o de todas formas se va a presentar cupo de endeudamiento para los proyectos que quedan. La APP es una alternativa legal, obviamente, creada recientemente por iniciativa del Gobierno Nacional y aprobada por el Congreso de la República, de un modo de contratación que se usa en otros países, no es un invento colombiano, básicamente países anglosajones, algunos latinoamericanos. Creo que es el estreno de la ley en la ciudad de Bogotá. Es una manera alternativa a las obras públicas que se hacen o directamente o se hacen por contratación. Y me explico, los 900 millones largos, casi 1.000 millones de dólares que vale el proyecto, que nos cambiaron el mapa, bueno, los 1.000 millones de dólares que valen estos dos proyectos son dineros exclusivamente privados. No hacen parte del presupuesto, por obvias razones entonces tampoco fueron aprobados por el Consejo porque no son dineros públicos, hacen parte del plan de desarrollo que fue aprobado en su momento por el Consejo de la Ciudad. Son 1.000 millones de dólares de inversión adicionales a la inversión pública aprobada en el presupuesto y aprobada por el Consejo de la Ciudad. Otras APPs se están estudiando en este momento, no solamente el corredor Fontibón, Estación de la Sabana, sino otro tipo de obras que queremos se construyan por iniciativa privada, parqueaderos públicos que dejan espacios públicos al ser subterráneos. Por ejemplo, creo que se han aprobado ya, la factibilidad de 3 proyectos. Podríamos y estamos dispuestos a aceptar propuestas privadas alrededor de más cables en la ciudad, en las zonas dependientes. Queremos incluso, y es una invitación que hacemos, inaugurar la posibilidad de troncales por iniciativa público-privada, que no se han hecho en la ciudad de Bogotá para el Transmilenio tradicional.
Se pueden mejorar portales, terminales de transporte, ampliarlas a partir de esta modalidad de iniciativa privada e incluso, y así fue determinado en la última reunión de APPs que dirigí a finales del año pasado, se pueden entregar las entradas de la ciudad para su mejoramiento sustancial, también por el método de la iniciativa privada. Hay otra serie de posibilidades, pero digamos, hago un resumen de las que estamos estudiando en este momento. Y las más avanzadas, estas dos, son alternativas que se coordinan con otras maneras de contratación. Indudablemente usted ha preguntado, ¿y las obras de el cupo de endeudamiento? Que básicamente es el Transmilenio por la Boyacá, los dos cables que acabo de comentar, las interconexiones entre las troncales de Transmilenio y otras obras, el metro pesado, que pues esperamos que el Consejo, vamos a entregar de nuevo un proyecto de cupo, esperamos que el Consejo lo apruebe, si no, también las APP serán alternativas para la inversión en este tipo de infraestructuras. Pues también han discutido ustedes en algún momento con el Gobierno Nacional sobre la... Los corredores férreos son de la Nación y están en este momento administradas por la ANI, entre la Agencia Nacional de Infraestructura, del Gobierno Nacional. Con el Gobierno Nacional se llegó a un acuerdo desde hace un año, porque de esto estamos hablando desde entonces, de la entrega de los corredores férreos a la ciudad de Bogotá. Estos corredores férreos, ya mirados desde el límite de la ciudad hacia Cundinamarca, hacia la sabana de Bogotá, Zipaquirá, Faca, Suacha, si Cundinamarca logra articular su proyecto de metro ligero con nosotros, pues se convertirán en lo que se denominaba tradicionalmente el tren de cercanías, es decir, son líneas de transporte no solamente urbanas de Bogotá, sino regionales. No sé si Fernando tenga datos sobre este tema del Gobierno Nacional. Para complementar lo que dice el señor alcalde, como él lo anunció, hay total disposición por parte del Gobierno Nacional de acompañar estos proyectos y de manera generosa nos han manifestado en diferentes oportunidades la total disposición de entregarle al Distrito Capital los corredores férreos y que quedaran en cabeza, insisto, del distrito. Tanto los corredores férreos como la estación de La Sabana. Estamos en ese proceso. Efectivamente, a finales de año, los señores viceministros, tanto de transporte como de infraestructura, inclusive un documento suscrito con la alta consejera presidencial para Bogotá, la doctora Gina Parodi, nos mandan obviamente un convenio para efectos de la entrega de esos corredores férreos. Eso era imperioso también contar con esa buena voluntad por parte del Gobierno Nacional para poder avanzar en la etapa de prefactibilidad. Se prepara Oscar Medina, pregunta Sebastián Céspedes de CMI. Buenas tardes, alcalde, gerente. También queríamos preguntarle al alcalde, frente a lo que dijo el presidente Santos ayer, que le preocupaba un poco el futuro de Bogotá, pero que estaba dispuesto a colaborar. También sobre cómo vio usted de pronto algunas fallas en el camino acá llegando a Bogotá de algunos camiones de basura y qué va a pasar con ellos en los próximos días. Y al gerente de Transmilenio, usted habla de los corredores férreos. Esos corredores férreos, según lo que ustedes nos habían contado antes, son necesarios, que el distrito ya los tenga en su poder para poder hacer los estudios. ¿Cuándo los van a tener ustedes en su poder? ¿Y cuándo se define el tema de la doble tarjeta de Transmilenio? Bueno, ya son, todas las preguntas ya salen del... ya nos meten otros vericuetos. Los 15 carros llegaron a Bogotá y vienen 5 más. Completamos 20, ya 40 tienen levante, que es la forma como se denomina el que salen ya de los procedimientos de nacionalización de la DIAN, etcétera. Hay 40 ya, de los cuales 20 venían en camino a Bogotá, 15 de ellos ya llegaron, 5 vienen en camino, los 15 ya están en pruebas que el distrito quiere hacerles antes de recibirlos. Nosotros no hemos recibido los vehículos, así que hasta que no se haga oficiosamente el acto de recepción después de unas últimas pruebas que queremos hacerles,
pues los vehículos siguen siendo responsabilidad de las empresas privadas que los trajeron. Solo cuando hagamos esas últimas pruebas, una fundamental que nos interesa, que es de compactación, la capacidad de presión sobre los residuos. Entonces, si salen bien, pues se aceptarán y entrarán de una vez a operar en la ciudad de Bogotá. Si no, pues no se aceptan, pues obviamente el contrato lo dice con mucha claridad. Así que no solamente porque hayan salido del puerto, pasado sus pruebas técnico-mecánicas y ambientales, las ambientales determinaron que el tipo de tecnología y de aditamentos anti-emisiones los hacen equiparar a equipos Euro 4 con mínima emisión de gases, no solamente por su tránsito hacia la ciudad de Bogotá, que fue exitoso, muy bien acompañados por la prensa nacional, como si se tratase de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Al llegar a Bogotá aún van a pasar unas pruebas que nos interesan para que den el máximo de rendimiento en la operación de aseo. ¿Quién paga el arriendo de los compactadores? Su propio producido. Y su producido es la limpieza de la ciudad en el sistema de aseo. Ese creo que era la pregunta un poco diferente, pero hay otras que tienen que ver con la tarjeta del SITP, etcétera. Con relación a la inquietud de Sebastián, bueno, en relación a los corredores férreos, como ya les informé, tenemos oficios del presidente de la ANI, el doctor Andrade, donde le manifiesta al Distrito Capital, a Transmilenio y al señor alcalde mayor la total disposición de la entrega de esos corredores férreos. ¿Para cuándo los necesitamos tener en posesión del distrito? Para iniciar obviamente la construcción del tranvía. Ya como hay viabilidad, disponibilidad y voluntad por parte del Gobierno Nacional, la instrucción que hemos recibido del alcalde mayor es, de la mano de la ANI y del Gobierno Nacional, empezar a hacer el inventario del estado de esos corredores férreos. Inclusive el Gobierno Nacional está en condiciones de entregárnoslo, si fuese posible, mañana mismo, siempre y cuando el Distrito Capital esté en condiciones de velar por la custodia y vigilancia de esos corredores férreos. Pero obviamente hay que hacer un acta de entrega completamente detallada y seguramente la entidad que debe recibir en nombre del Distrito Capital esos corredores férreos es el IDO, el Instituto de Desarrollo Urbano. Pero para contestar puntualmente, Sebastián, ¿para cuándo se necesitan? En el momento en que vamos a iniciar, obviamente, la construcción o la rehabilitación de los corredores y la construcción del tranvía. Pero hay documentos que dan fe de la generosidad del Gobierno Nacional para entregarnos los corredores. Y con relación a las tarjetas, efectivamente, en el mes de diciembre tuvimos un comité de recaudo presidido por el señor alcalde mayor, donde el alcalde mayor le fijó un ultimátum a los operadores Recaudo y Angelcom para efectos de lograr la unificación del medio de pago, que es una obligación contractual que tiene Recaudo, y la instrucción del señor alcalde es que ese anuncio, porque no fue una invitación, sino fue una notificación de las dos alternativas que tiene la administración distrital, deben ser debidamente socializadas con los organismos de control, y efectivamente tuvimos el 26 de diciembre un trabajo con la Procuraduría General, con el despacho de la doctora Tatiana Londoño. Ahorita a partir del 20 de enero vamos a tener otra sesión de trabajo con la Procuraduría y hemos convocado un comité de recaudo para finales de este mes para tomar las determinaciones pertinentes. Hoy tuve la oportunidad de transmitirle al señor Contralor Distrital pues cuáles son las acciones que pretende implementar el gobierno distrital. Bueno, hay una información aquí que se nos había pasado. Si sumamos los dos corredores que entran a factibilidad en el día de hoy, se beneficia a 500.000 de personas día. La etapa de prefactibilidad apostó a que la hechura de las obras se pagaría con la tarifa de los pasajeros de estas personas durante un periodo que puede llegar hasta 30 años de acuerdo a la ley, y se estipula la tarifa alrededor de 1.500 pesos de hoy. Es decir, comparativamente la tarifa del metro jugaría a la baja
de las tarifas que hoy estamos usando en el Transmilenio, que se sitúan en los 1.750 pesos de hoy. La propuesta presentada, que ahora se aprueba para pasar a la etapa de factibilidad, presenta en los dos corredores una estructura financiera tal que se financia la inversión privada con las tarifas, valorando estas tarifas en 1.500 pesos de hoy. Es un tema que no habíamos mencionado y me parece pertinente que ustedes conozcan. Se prepara Wilson Moreno. Pregunta Oscar Medina de la agencia Bloomberg News. Acá, señor alcalde. Usted dice que ese es un proyecto que no va a requerir ningún recurso público, pero yo quiero saber si este año el distrito tiene contemplado emitir deuda, o sea, emitir bonos para algún otro proyecto o para algo más. El distrito ya emitió, acaba de emitir una actividad de bonos en la Bolsa de Nueva York, en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, pero ETB. Directamente desde los bonos del distrito. Nosotros no emitimos bonos distritales en este momento, pero digamos, como bonos de carácter público o casi público, ya emitimos a principios de este año 300 millones de dólares. ETB, una operación absolutamente exitosa, es la operación de crédito público más barata que ha conseguido el Estado en la historia. Y no solamente por eso, por la tasa de interés en pesos que logró 7.5% anual, sino porque fue a demandar 300 millones de dólares y le ofrecieron 2.400 millones de dólares a la ETB. Ya habíamos hecho operaciones similares en Transmilenio o muchísimo más pequeñas para financiar la fase 3, se hicieron algunas en TGI. Usted se refiere al cupo de endeudamiento, que ya no es propiamente una emisión de deuda, no se denomina así, sino una actividad normal de endeudamiento que tendría el distrito con la banca multilateral u otros bancos si fuese aprobado el cupo con destino a la licitación de obras públicas pertinentes en el plan de desarrollo. Entonces, eso está todavía en el tintero. Nosotros queremos volver a presentar el proyecto. Sí. Otras empresas, no está contemplado ya nuevos endeudamientos. No. Se prepara Diego Rodríguez. Pregunta Wilson Moreno de la FM. Alcalde, aquí, estas obras que usted anuncia dejan paralizado por ahora obras como la ALO, que pues estaban como en entredicho y que pues incluso habían tenido críticas de algunos sectores políticos. La ALO está paralizada hace 10 años. Así que no digamos, te modificaría la pregunta. Más bien dime, ¿será que el gobierno de Bogotá Humana desparaliza la ALO? Porque la ALO está paralizada hace 10 años. No compraron todos los terrenos, hay apenas unos islotes de terrenos muy costosos que quedaron en la ciudad, pero ni siquiera tenemos el corredor de terrenos suficiente. Hay una iniciativa público-privada, lamentablemente no tenemos un marcador, vamos a ver. Les voy a... ¿Cómo funciona? No alcanza. No alcanza capacidad. Bueno, vamos a ver si lo encontramos, pero tampoco el mapa nos lo permite. Aquí va el borde de Bogotá, río Bogotá, y allá se encuentra con Suacha. En ese límite del río Bogotá con Suacha viene la ALO. La ALO cruza desde el sur de Cundinamarca, desde Suacha, se hizo una construcción por parte del gobierno nacional y al entrar a Bogotá hay un tramo que llega hasta la calle 13. Entonces, ese tramo entre el borde, el límite con Suacha y la calle 13, que la calle 13 está por acá, esta es la azul, miren.
No, este es el tramo ferroviario, pero digamos muy cerca. Entonces, ese tramo, viene a ser más o menos este, ¿cierto? Esta la LO, un trazado así, pero va hasta el límite con Soacha. Este se va a entregar por iniciativa público-privada. Es una de las obras de las 40 iniciativas. Aún no entra a etapa de factibilidad, no la hemos anunciado por ello, pero para responderles, el tramo sur de la LO sería una iniciativa privada y llegaría hasta la calle 13. De la calle 13 hacia el norte de Bogotá, pues hay una serie de fases que estudió la Secretaría de Movilidad que por orden, además del Plan Maestro de Movilidad del año 2006, debe ser un modo férreo, pero ese modo férreo tiene que ver más con el transporte de carga y tiene que ver, por tanto, más con un proyecto nacional de transporte de carga que aún no arranca. Entonces, que si vamos a desparalizar la LO, sí, porque vamos a hacer el tramo sur. Diego Rodríguez de Caracol Radio se prepara de llegar Pérez. Buenas tardes. Para el momento existe un convenio firmado con el gobierno nacional para la entrega de los corredores férreos, pero la pregunta es ¿por qué el distrito no los ha firmado o cuándo los piensa firmar? No es por nosotros, además. A ver, aquí hay un acuerdo y unos compromisos del gobierno nacional con el gobierno distrital. Y efectivamente lo que estamos es previamente a la suscripción del acuerdo como tal, necesitamos hacer un inventario del estado de ese corredor férreo. Lo más sensato, lo más prudente y lo más responsable por parte del Distrito Capital. Estamos obviamente arrancando en ese proceso. Pero tenemos comunicaciones del doctor Andrade, comunicaciones de los señores viceministros y la doctora Gina Parodi manifestando la total disposición de la entrega del corredor férreo o de los corredores férreos y la estación de La Sabana. Acá pueden ver el mapa, ahora sí. Este tramo, es exactamente el que va del límite de Bogotá, Río Bogotá, Soacha. La parte negra está construida en unas especificaciones que es un carril por vía. Este pedazo, que es el que entra a Bogotá hasta la calle 13, que es exactamente aquí, se va a hacer, si pasa la etapa de prefactibilidad, por iniciativa público-privada. Y aquí articula al sistema de calle 13, que esperamos es ya la gran entrada del transporte de carga a la ciudad, transporte de carga que esperamos quede en el borde de la ciudad a través de un acuerdo de infraestructuras de logística, se llaman así, que la Secretaría de Movilidad está tratando de adelantar con el gremio de los camioneros y transportadores de carga de la ciudad. Así que ese es el tramo que se va a empezar a construir si pasamos a la etapa de factibilidad por el método de iniciativa privada. Pregunto, Pérez de Publímetro y terminará Pilar Romero de Confidencial Colombia. Buenas tardes. Alcalde, usted habla de una etapa que se concluyó una etapa de prefactibilidad para los dos tramos, pero ¿cuándo se verá que se entrega el tercero, el de Fontibón? ¿Cuándo lo tiene estimado? A ver, nosotros tuvimos una sesión de trabajo con los originadores de esa propuesta, que es la firma OHL, el 4 de enero, y producto de unos requerimientos que le ha hecho el ente gestor Transmilenio a la firma OHL, han solicitado un mes para de alguna manera absolver esas inquietudes que tenemos. Es decir, tenemos hasta el 4 de febrero para revisar si esos requerimientos que les hemos hecho satisfacen el interés de Transmilenio, del gobierno distrital, y si es así, pues daríamos obviamente también aval a esa prefactibilidad.
No, 4, está 4 de enero, 4 de febrero. Sí pasa, porque si todavía no se ha cumplido esa etapa no podemos predeterminar. Si usted coge tentativamente los 9 meses que hemos contemplado para la factibilidad de estos dos proyectos, pues más o menos daría más o menos sobre el mes de diciembre. Y en ese orden de ideas estaríamos prácticamente arrancando los 3 proyectos, los 3 corredores a partir de enero del próximo año. Finalmente, Vidal Romero, de Confidencial Colombia. Alcalde, disculpe, ¿por qué si le pusieron tantas trabas el año pasado al cupo de endeudamiento en el Consejo de Bogotá? ¿Por qué pues, pasar uno nuevo para ver si lo aprueban y no irse directamente por las APP para la construcción de los demás corredores férreos? Y una pregunta para el gerente, yo entiendo que se hicieron reuniones para la unificación de las tarjetas, pero no me quedó claro si hay una fecha ya exacta para las personas, para que las personas puedan contar con una sola tarjeta para acceder a los 2 servicios por la 10ª y la Caracas. Sí, una APP no depende de uno. No es que uno diga, quiero estas APPs y ya. Por definición, dependen es de algún tipo de empresario, se llaman así, de iniciativa privada, que pueden ser presentadas o no presentadas. En Bogotá se han presentado cerca de 40 APPs. El valor total de esas APPs podría estar en una cifra muy cercana a los 4.000 millones de dólares. Pero muchas de esas APPs o no consultan con el plan de desarrollo y son contradictorias al plan de desarrollo, o no tienen la sustentación debida, o no tienen los mecanismos que garanticen que efectivamente se van a financiar por recursos o exclusivamente privados o hasta un 80% privados, que es lo que permite la ley. Entonces no puedes garantizar que todas las obras que el plan de desarrollo quiere para la ciudad de Bogotá se puedan hacer por iniciativas privadas. Una iniciativa privada es un negocio. Se hace con un cálculo mercantil. El empresario hace una valoración entre el dinero que tiene que poner de inversión y la rentabilidad que le dará en un periodo de tiempo que puede llegar hasta 30 años, y solo si hay rentabilidad la hará. Y el papel del Estado consiste en que esa rentabilidad no sea exagerada, de tal manera que se convierta en un engaño para la ciudad, que sea normal, entre comillas, la palabra normal lo determinan los precios de mercado, y que se convierta, por tanto, en una apuesta de obras de infraestructura en calidad y tiempo suficientes a las que necesita la ciudad de Bogotá. Entonces, es un instrumento, no puede garantizar el conjunto de las obras, puede ser importantísimo, pero solo Bogotá los está estrenando, no hay un camino sobre el cual mirar atrás para saber incluso los éxitos y los fracasos que este tipo de apertura contractual tienen. Se está estrenando en Colombia, pero indudablemente no niega las otras formas de contratación, una de las cuales, la que más se ha usado, la tradicional, que es la licitación con dineros públicos para contratar obras públicas, que por ejemplo en el caso del metro pesado es obligatorio, dado que ya se hicieron unos estudios previos y que hay un proceso de licitación andando que tiene que pasar por la fase de diseño de ingeniería de detalle del metro, que es en el cual estamos con el Banco Mundial. Entonces el metro pesado, por ejemplo, no podría ya hacerse por APP, y obligatoriamente nos lleva tanto a la nación como al distrito a endeudarnos públicamente para que se pudiera construir la primera línea del metro pesado nacional. ¿Cuáles son los planes que están haciendo a este nuevo cupo de endeudamiento que van a pasar para tener efectos? No, nosotros, como ya teníamos la presentación de APPs desde hace varios meses, pues calculamos que esas obras no deberían estar dentro del cupo de endeudamiento, entonces no se hacen cambios, son las mismas obras que se piensan financiar
Desde el año pasado entregamos esas obras al estudio del Consejo. La principal, la que copa casi la mitad del cupo de endeudamiento, es el metro pesado. Sin el cupo de endeudamiento no podemos hacer el metro pesado. Señor alcalde, muchas gracias. Escúchame, para absolverte la pregunta frente a las tarjetas. Efectivamente, como se les dije, con ocasión de la postura del señor alcalde mayor en el Comité de Recaudo de mayo, donde les notificó a los operadores cuáles serían las dos opciones o las dos acciones que implementaría el gobierno distrital, eso provocó la solicitud de manera inmediata de una reunión por parte de la Junta Directiva de Recaudo Bogotá, que es la empresa obligada contractualmente a lograr la unificación del medio de pago, y nos manifestó en compañía del señor alcalde que si efectivamente la otra firma, la firma Angelcon y la UT, facilitan una información imperiosa para lograr ese propósito, que en 4 meses estarían en condiciones de entregar la unificación del medio de pago. Pero la fecha y los términos y la hoja de ruta certera la tendremos una vez agotadas las instancias ante la Procuraduría y ante el Comité de Recaudo que hemos convocado para la última semana de este mes de enero. En ese momento tendremos certeza si efectivamente podemos avanzar en esa vía propuesta por Recaudo Bogotá o la imposición por parte de la Administración Distrital, que sería la modificación o el cambio de la actual tarjeta Tu Llave, que no ha logrado la compatibilidad con la tecnología Angelcon. Gracias, señor alcalde. Gracias, doctor San Clemente. Muy amables, estimados colegas. Gracias. Importante anuncio ha hecho entonces el alcalde mayor de Bogotá, y es la construcción de 2 corredores de tranvía o metro ligero en la capital del país. El alcalde ha dicho que ya se ha terminado esta primera etapa de prefactibilidad. A partir de hoy inicia la etapa de factibilidad, que durará 9 meses, y el próximo año iniciaría la construcción paralela de estos 2 corredores, del corredor férreo o del tranvía por el sur de Bogotá y del corredor férreo o tranvía por la carrera séptima. Esta construcción se estima demoraría más o menos unos 36 meses, es decir, 3 años. Vamos a hacer un recuento rápidamente del trazado que correrían estos 2 tramos por la capital del país. El primero, el del sur de Bogotá, iniciaría en Soacha, en el barrio Madelena, e iría hasta la estación de La Sabana. Tendría 10 kilómetros y beneficiaría a cerca de 200.000 pasajeros día. Su costo aproximado está en 553.000 millones de pesos. Ahora, el corredor que iría por la carrera séptima, este tranvía por la carrera séptima, tendría un costo aproximado de 1.069.000 millones de pesos, iría desde la estación de La Sabana, pasaría por la calle 19 y finalizaría en la calle 193, tendría 21 kilómetros y más o menos 18 estaciones. Después el anuncio que hace hasta ahora el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, sobre la construcción de 2 corredores del tranvía o metro ligero en la capital del país, uno al sur de la ciudad y otro sobre el corredor de la carrera séptima. Sigan ustedes con información de Canal Capital. Es todo por el momento desde la Alcaldía Mayor de Bogotá.